Aquí seguimos en Noticias RCN a través de la aplicación del canal RCN. Recuerden que a partir de esta hora estamos aquí y los seguiremos acompañando. Sin duda, la noticia judicial del día es la medida de aseguramiento contra los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La magistrada que declaró la medida entregó varios argumentos para privarlos de la libertad. Daniela Enríquez, ¿qué fue lo que dijo finalmente la magistrada? José Manuel, muy buenas noches. Pues una noticia que definitivamente sorprendió a los dos representantes del gobierno, pues ellos esperaban una medida de aseguramiento domiciliaria tal y como lo había solicitado la Fiscalía en un primer momento. Sin embargo, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá aseguró que hay varios argumentos que sustentan que la medida idónea es justamente la cárcel. Para ella, los dos exministros harían parte de una empresa criminal de corrupción que se sostuvo en el tiempo y que además de eso representan un peligro para la comunidad. Esto fue lo que dijo la magistrada. A partir de ese encuentro se activaron instrucciones concretas, se asignaron responsables, se identificaron congresistas beneficiarios y se puso en marcha el uso instrumental de la UNGRD e Invías. A la cárcel. Esa fue la decisión de la magistrada del Tribunal de Bogotá contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el de Hacienda Ricardo Bonilla, señalados por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD. Afecta de manera directa la seguridad pública y la tranquilidad colectiva, en la medida que la utilización sistemática de entidades estatales como una caja menor para la compra de apoyos legislativos socava la legitimidad del sistema democrático. La decisión sorprendió a las partes, pues la Fiscalía había pedido prisión domiciliaria tras imputarlos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho. Para la magistrada, los exfuncionarios habrían hecho parte de una empresa criminal que incluso podría reincidir. El material revela una empresa delictiva con vocación de continuidad, desplegada durante un periodo prolongado, de la posesión hasta el retiro de los ministros, mayo 2023 a febrero 2024. Por ahora se espera que el IMPEC defina el centro de reclusión al que serán enviados los exministros. Pues es que durante 2 años la justicia le ha seguido la pista a los principales vinculados en este escándalo de corrupción. Esto inició pues con los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, de entonces directores de la Unidad de Gestión del Riesgo. Hasta hoy pues ya hay varios funcionarios, congresistas e incluso prófugos de la justicia que cuentan con circular roja de la Interpol. Son 6 las personas que ya están respondiendo por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Estamos hablando de Olmedo López, Sneider Pinilla, Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez, quienes aceptaron repartir contratos que ascienden a los 228.000 millones de pesos. En la negociación, Olmedo deberá pagar 7 años y 1 mes de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y se habría comprometido a devolver 724 millones de pesos, mientras que Sneider Pinilla pagaría 6 años de cárcel y devolvería 618 millones de pesos. El último capturado fue Edgar Riveros. Según la investigación, intentó sobornar a Pinilla. En caso de aceptar la negociación, pagaría 5 años de cárcel. La próxima semana será acusada por supuesto lavado de activos y tráfico de influencias la ex consejera para las regiones Sandra Ortiz. En este momento la Fiscalía continúa sustentando las principales pruebas que dieron pues justamente para llevar a la imputación de estos dos exministros del gobierno. Por ahora se espera que luego de que la audiencia acabe, los dos exfuncionarios pues se entreguen a las autoridades. Esa es toda la información por el momento, ustedes tienen mucho más. Daniela, gracias. A propósito, una vez se conoció la decisión del tribunal, el presidente Gustavo Petro reaccionó. Oigan ustedes lo que dijo. No puedo decir que estos que nombras con nombres propios sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos. Y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. 7:06. Nos vamos para el Valle del Cauca. Las autoridades buscan a los responsables de asesinar al director de la DIAN en Tuluá. Gilberto Jesús Calao fue atacado por sicarios cuando se movilizaba en su vehículo. Larry, ¿qué se sabe?
José Manuel, buenas noches. Mire, hace pocas horas se retomó la segunda reunión de seguridad por parte de las autoridades, no solo del municipio de Tuluá como la policía del distrito, sino también con autoridades del departamento del Valle del Cauca, exactamente el secretario de Seguridad, quien indica que se debe esclarecer lo sucedido, pues este crimen no puede quedar en la impunidad, pues fue asesinado, como lo dice bien usted, José Manuel, el director de la DIAN de la seccional de este municipio del centro de el Valle del Cauca. Este hombre iba saliendo de su vivienda, se encontraba en el garaje saliendo en su vehículo cuando hombres en motocicleta lo interceptan y disparan en repetidas ocasiones. A pesar de que la comunidad intentó auxiliarlo, llegó sin signos vitales a un hospital céntrico del municipio. Las autoridades establecen una ruta de investigación para conocer quiénes serían los responsables, tanto materiales como intelectuales del homicidio que cobró la vida de este funcionario que habría prestado servicio público no solo en la DIAN, sino también en la Procuraduría y Registraduría. Nosotros preparamos un informe con la información completa de cómo se dio este ataque sicarial que acabó con la vida de este funcionario. Cuando salía del garaje de su vivienda fue atacado a disparos Gilberto Jesús Calao, director de Impuestos y Aduanas de la DIAN seccional Tuluá. Los sicarios a bordo de motocicleta lo asesinaron dentro de su vehículo. Lo que se ha consultado con la entidad de la DIAN en nivel central es que tampoco se ha registrado alguna información del funcionario frente a amenazas. El funcionario que dedicó varios años al servicio de entidades como la Procuraduría, Registraduría y actualmente la DIAN no tenía amenazas en su contra. Condenamos con absoluta contundencia el vil asesinato del director seccional de la DIAN Colombia en Tuluá. Es un acto miserable, cobarde e inaceptable que atenta contra el Estado, la legalidad y la sociedad vallecaucana. Este crimen no quedará en la impunidad. La víctima era oriunda del departamento de Córdoba. Mire, y es que se espera finalice esta segunda reunión de seguridad que se ha registrado durante el día para conocer cuál sería la recompensa que ofrecerían de parte de la Gobernación del Valle para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, nosotros en Noticias RCN estaremos atentos a cómo avanzan las investigaciones para esclarecer el homicidio del director de la DIAN de la seccional Tuluá en el municipio del centro del Valle del Cauca. Información que reportamos desde Cali. Genes Larry Escobar, Noticias RCN. Larry, por favor, nos va contando entonces avances de esa investigación. Otra investigación que avanza en Cúcuta sobre las causas de la muerte de la juez Vivian Polanía. El cuerpo fue encontrado en su vivienda. ¿Ya se sabe algo, Brandon? Hola José, buenas noches. Así es, pues vean, es un hecho fatídico que continúa causando consternación en el departamento norte de Santander y por supuesto en la rama judicial. Lo último que se sabe precisamente por parte de los investigadores es que fueron halladas 26 papeletas de estupefacientes en el apartamento de la doctora Vivian Polanía. Por supuesto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Desde la rama judicial se ha exigido que sea un grupo especializado de peritos forenses los encargados de esta investigación, pero muchos se preguntan qué ha pasado con el pequeño Mohamed, este niño de tan solo 2 meses de nacido que se encontraba allí al lado del cuerpo sin vida de su mamá. Ya, como lo han indicado las autoridades, fue trasladado a un centro asistencial donde trataron ese cuadro de deshidratación que presentaba. Posterior a eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado y será ellos los que tendrán la tarea de nuevamente entregárselo a sus seres queridos. Por supuesto, nosotros estamos muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas, pues al parecer será velada en cámara ardiente aquí en el Palacio de Justicia de la capital norte santanderiana. Coordinamos con la Fiscalía General de la Nación los actos urgentes y la inspección técnica a cadáver para determinar las causas de la muerte, pero les puedo decir de que no se encuentran signos de violencia. Polanía se dio a conocer por diferentes controversias en su vida personal, pero en el ámbito profesional todos la recuerdan como una mujer incorruptible que desde su función combatió las esferas más profundas del crimen en norte de Santander. Se tuvo una pérdida grande aquí en Cúcuta, de norte de Santander, porque era una de las juezas que más combatía el crimen organizado en Cúcuta y en norte de Santander. Desde Azonal, en la región, solicitan que un grupo especializado se encargue de esclarecer este caso. Traer una comisión de expertos para que vengan y revisen ese cuerpo, para descartar cualquier posibilidad de que hubiera sido un homicidio.
La juez en diferentes oportunidades había denunciado maltrato intrafamiliar por parte de su expareja. Asimismo, contaba con esquema de seguridad. José, pues vea, pese a las controversias personales que tenía esta juez de la República, que ha sido conocida acá en el departamento norte de Santander como la Dama de Hierro, pues es muy querida entre la rama judicial. Hoy, por supuesto, lo que piden sus familiares, sus seres queridos y también algunos integrantes de la rama judicial es que haya justicia y que se esclarezca qué fue lo que sucedió en medio de esta situación fatídica. Esta es toda la información que tenemos desde la capital del norte de Santander. Brandon Galvis, Noticias RCN. Qué caso tan raro, Brandon. Sí, efectivamente queremos que se sepa la verdad. Gracias, Brandon. 7:11. La ciudadanía paisa y las autoridades de esa región del país siguen indignadas por la batalla campal que algunos vándalos mal llamados hinchas protagonizaron al final del clásico entre Medellín y Nacional. Los desmanes dejaron 60 personas heridas, imagínense ustedes, y millonarias pérdidas materiales. Juan Fernando, increíble que esto siga pasando, ¿ah? Hola José, sí, increíble y lamentable. El secretario de Seguridad ha entregado detalles hoy aquí en la ciudad de Medellín, ha calificado a estas personas como desgraciados, criminales, delincuentes y dijo que se analizan cámaras de seguridad y los propios videos tomados por otros aficionados para individualizar, identificar a estas personas y presentar denuncias penales. En los próximos días habrá reunión de la mesa de convivencia también para el tema de las sanciones. Y hay un dato adicional que ha mencionado el secretario de Seguridad, tiene que ver con el ingreso masivo de pólvora. Ha dicho que incluso podrían estar implicados algunos trabajadores de los equipos en contienda en el ingreso de esa pirotecnia. Definitivamente sí, están involucrados. Y no es la institucionalidad necesariamente, hay gente dentro de los equipos, hay gente dentro de los liderazgos de las barras, hay gente dentro de los equipos de utileros, hay gente dentro de las logísticas que están facilitando y eso está evidenciado. Entre los 60 lesionados hay 7 integrantes de la Policía Nacional. También hubo agresiones contra algunos colegas periodistas de la ciudad de Medellín. Despidos de la capital antioqueña, buenas noches. Gracias, mi querido Juanfer. 7:13. En Barichara, Santander, en mi tierra, hay preocupación por la calidad del agua. ¿Cuál es la problemática, Cristian Díaz? Y hay que recordar que por estos días es un municipio bastante frecuentado por los turistas. Así es, José Manuel, televidente, buenas noches. Pues es un municipio patrimonial histórico de nuestro país y es uno de los más visitados para esta temporada de fin de año. Por eso la preocupación del sector turístico, tanto hoteles como restaurantes, los habitantes y también las autoridades que hacen un llamado precisamente a los organismos de socorro y a las autoridades de gestión de riesgo departamental, porque la calidad del agua en los últimos días se ha visto afectada. Ha bajado turbia en los grifos y también en algunos tanques de contención. Esto pues a raíz de las investigaciones por parte del acueducto de Barichara, porque las mangueras de las bocatomas están captando el sedimento y están a una profundidad de 18 metros. Hacen un llamado para que con buzos especializados se hagan esos trabajos y retiren las mangueras para que no se estén captando más agua turbia. ¿Cuál es la situación allí? Que esta agua no es tratada. Esta agua para la zona rural, tanto para el municipio de Barichara, Villanueva, y es agua que no es tratada para nuestra zona rural. Hablemos a esta hora de noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no es necesario solicitarle permiso al Congreso para adelantar un eventual ataque terrestre en Venezuela contra los carteles de la droga. Aseguró que podría compartir información con legisladores acerca del operativo, pero que así se podrían filtrar sus planes en medio del despliegue militar. ¿Solicitará autorización al Congreso para llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles en Venezuela? No me importaría decírselo, pero no es gran cosa. No tengo por qué decírselo. Ya está demostrado, pero no importaría en absoluto. Solo espero que no filtren. Ya sabes cómo es la gente. Son políticos y filtran información como un colador, pero no tendría ningún problema en hacerlo. Y ante la presión que mantiene Estados Unidos contra el régimen de Venezuela, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió en que podría tomar el papel de mediador. El mandatario dijo que conversó con el presidente Donald Trump, a quien le ofreció servir como puente de diálogo y evitar un conflicto militar en la región.
Le dije al presidente Maduro que si quería que Brasil ayudara de alguna manera, debía decir qué quería que hiciéramos. Y le dije a Trump, si cree que Brasil puede contribuir, estaremos muy interesados en hablar con Venezuela y con usted y con otros países para evitar un conflicto armado aquí en Latinoamérica y en nuestra querida Sudamérica. 7:16, un avión comercial tipo Cessna se estrelló cuando regresaba al aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte. Las autoridades informaron que 7 personas fallecieron tras la explosión. El avión se dirigía a Florida, pero poco después del despegue intentó regresar al aeropuerto por fallas en la aeronave. Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraba el piloto retirado de NASCAR, Greg Biffle, así como su esposa y sus 2 hijos. Hoy la Registraduría Nacional realizó el sorteo oficial para definir el orden en que los partidos aparecen en los tarjetones para las elecciones de Congreso del próximo año. Kate Leal, expliquemos cómo podrán entonces los colombianos votar, con qué se van a encontrar en ese tarjetón. José, muy buenas noches. Pues mire, este es el tarjetón oficial. Aquí ya no habrá modificaciones y así quedaron acomodados los partidos. Las casillas que ustedes ven con los números del 1 al 100 en la mayoría de los casos son aquellos que tienen votación abierta. Es decir, usted debe marcar el logo y el número de su preferencia o solamente el número de su preferencia y su voto será válido. Las que ustedes ven en blanco son aquellos partidos que tienen listas cerradas y en este caso la votación es muy fácil. Solo debe marcar uno de estos partidos para darle el voto a todas estas listas. El registrador nacional, Hernán Penagos, justamente explicó de qué es lo que se viene en este calendario electoral de cara a 2026. Hoy, durante toda la mañana, estuvimos llevando a cabo el proceso de sorteo en presencia de la Procuraduría, de la Contraloría, de las organizaciones políticas, de la tarjeta electoral final de Senado, es decir, tal y como estará presentada para las próximas elecciones de Senado de la República. Esta ya es la tarjeta definitiva para el próximo año, no hay modificaciones de ninguna naturaleza y luego será el documento igual a este en el que votarán para Senado de la República el año entrante. Miren, recuerden que si usted recientemente cambió su lugar de residencia, es importante que también actualice su puesto de votación y con esto no se queda por fuera de las elecciones de 2026, José. Pues por ahora está la información política, pero por supuesto que esto apenas está empezando. 7:38, continuamos en una trascendental decisión. El Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. Los exfuncionarios, según la magistrada de la Sala Penal, lideraron un acuerdo criminal y utilizaron las empresas del Estado como caja menor para pagar favores en el Congreso. Así fue el anuncio. Decretar como de medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla González la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito de concierto para delinquir, determinador del impunible de interés individual la celebración de contratos y coautor del ilícito de cohecho para dar, ofrecer. Decretar como medida de aseguramiento en contra de Luis Fernando Velasco Chávez la detención preventiva en establecimiento carcelario. Se ordena librar las órdenes de captura de manera inmediata en contra de los ciudadanos Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla. Esta decisión tomó por sorpresa a los exfuncionarios. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se mostró sorprendido y nervioso cuando la magistrada le anunció que lo enviaba a la cárcel. En las imágenes se ve a Bonilla impactado por la decisión judicial. Mientras que Velasco, quien estuvo todo el tiempo conectado de manera virtual desde Cali, justo en el momento en que escuchó la noticia de la magistrada, apagó de inmediato la cámara del computador. ¿Qué pasa a esta hora en el Tribunal Superior de Bogotá? Y sobre todo, ¿qué viene ahora para los exministros? Daniela, buenas noches. José, televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora la Fiscalía sigue sustentando las pruebas de la investigación. Pero ¿qué viene ahora? Básicamente la magistrada deberá retomar la palabra para referirse a los recursos interpuestos por los abogados. Allí finalizará la audiencia y los exministros serán capturados y reseñados judicialmente. Pues estos son los duros argumentos de la magistrada para tomar esta decisión. A partir de ese encuentro se activaron instrucciones concretas, se asignaron responsables, se identificaron congresistas beneficiarios y se puso en marcha el uso instrumental de la UNGRD e Invías.
A la cárcel, esa fue la decisión de la magistrada del Tribunal de Bogotá contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el de Hacienda Ricardo Bonilla, señalados por su presunta participación en el escándalo de la UNG-RD. Afecta de manera directa la seguridad pública y la tranquilidad colectiva, en la medida que la utilización sistemática de entidades estatales como una caja menor para la compra de apoyos legislativos socava la legitimidad del sistema democrático. La decisión sorprendió a las partes, pues la Fiscalía había pedido prisión domiciliaria tras imputarlos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho. Para la magistrada, los exfuncionarios habrían hecho parte de una empresa criminal que incluso podría reincidir. El material revela una empresa delictiva con vocación de continuidad, desplegada durante un periodo prolongado, de la posesión hasta el retiro de los ministros, mayo 2023 a febrero 2024. Por ahora se espera que el IMPEC defina el centro de reclusión al que serán enviados los exministros. José, pues se espera que cuando finalice la audiencia, Bonilla sea trasladado aquí al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Por otro lado, el exministro Velasco siguió toda la audiencia de manera virtual desde Cali. Allí negó su participación en el entramado de corrupción, pero aseguró que se entregará de manera voluntaria. Porque mi lugar es es dándole la cara a los colombianos, es diciéndole que soy inocente y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenza, si no a usted, a otros jueces que soy inocente. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Mil gracias, señora magistrada. José, pues sin duda la noticia judicial del día, después de 2 años de investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema. Nosotros, por supuesto, seguimos muy atentos al desarrollo de esta información. Sí, Daniela, trascendental decisión, en este caso de la Unidad de Gestión de Riesgo. Gracias por los detalles. 7:42 minutos después de conocerse la decisión, así reaccionó el presidente Gustavo Petro. Oigan ustedes. No puedo decir que estos que nombras con nombres propios sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos. Y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. 7:43. Con estos 2 exfuncionarios ya son 8 los detenidos por este millonario desfalco. Empezamos con Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, quien ya fue condenado. ¿Se acuerdan ustedes de Olmedo López? También el exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, condenado a 5 años. Sigue Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, quien está a la espera de juicio. Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, presos en la cárcel La Picota, a la espera también de juicio en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, también hay altos exfuncionarios prófugos y con circular roja de Interpol. Vean ustedes, hablamos del polémico Carlos Ramón González, muy cercano al presidente Gustavo Petro y a quien se le vio esta semana, qué tal el descaro bailando en una fiesta de la Embajada de Colombia en Nicaragua. Y hablamos también de César Manrique, exdirector de Función Pública y quien estaría en Venezuela. En el siguiente informe les contamos cómo se orquestó este entramado de corrupción. Todo empezó con Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo. Luego de que la prensa revelara el entramado de corrupción que habían llevado a cabo López y Pinilla por los sobrecostos en la compra de unos carrotanques para llevar agua a La Guajira, la Fiscalía inició las respectivas investigaciones que terminaron con la captura y destitución de los 2 exfuncionarios. Ya capturados, López y Pinilla prendieron el ventilador y empezaron a vincular a más funcionarios del gabinete de Gustavo Petro. Según López, el 27 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el popular cónclave en el Palacio de Nariño, el cual quedó registrado en fotos y al que asistieron el entonces director de inteligencia Carlos Ramón González y los entonces ministros del Interior Luis Fernando Velasco, de Hacienda Ricardo Bonilla, de Trabajo Gloria Inés Ramírez, de las TIC Mauricio Liscano y el actual ministro de Salud Guillermo Jaramillo. En dicha reunión se habría planteado toda la estrategia para sobornar a congresistas con el fin de que aprobaran las reformas que había presentado el gobierno, en especial la laboral y la pensional. Iniciamos, fue simplemente una orden que se recibió, que se transmitió, pero en el mes de noviembre yo lo califico que se convirtió en un cónclave.
El ventilador de López y Pinilla terminó salpicando también a otra ficha clave, Alejandra Benavides, ex asesora de Bonilla en el Ministerio de Hacienda y quien termina confesando los acercamientos del exministro con congresistas de distintas bancadas. Yo recuerdo cuando el ministro me lo presenta y le dice al ministro López, te presento a María Alejandra Benavides, con ella es con quien usted se va a entender para los temas. Las autoridades también lograron demostrar que la entonces consejera de las regiones Sandra Ortiz y el entonces director de Función Pública César Manrique también hicieron parte del entramado. En estos momentos Ortiz también se encuentra privada de la libertad, mientras que Manrique es prófugo de la justicia, al igual que Carlos Ramón González, quien en los últimos días fue visto bailando en una fiesta en Nicaragua donde le dieron asilo político. Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión a Bonilla y a Velasco, siguen cayendo los responsables de este escándalo de corrupción, el cual se prevé que asciende a más de $1 billón. 7:46. Zulma Guzmán, la mujer señalada por la Fiscalía de haber envenenado con talio a 2 niñas, permanece en un hospital de Londres tras haberse lanzado al río Támesis. Medios británicos aseguran que podría acogerse a la ley de salud mental, lo que retrasaría su deportación a Colombia. Zulma Guzmán podría acogerse a la ley de salud mental en el Reino Unido. La mujer, que está señalada de envenenar con talio a 2 menores de edad en Bogotá, permanece en un hospital en Londres luego de que la policía local la rescatara del río Támesis, donde al parecer se habría lanzado. El pasado 13 de abril, Guzmán salió de Colombia hacia Argentina, pasó por Brasil, posteriormente viajó a España y finalmente el 11 de noviembre llegó a Londres. Precisamente esta fotografía sería del momento cuando ingresó a Europa. En entrevista con Focus Noticias se declaró inocente. Siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser un dolor infinito. Y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y pues, usar todos los medios posibles para ello. Sin embargo, pues ese culpable no soy yo. Días pasados, las autoridades colombianas habían emitido la orden de captura y posterior circular roja de Interpol. Por ahora deberán esperar su recuperación para presentarle ante un juez británico, quien formalizará la captura e iniciará el proceso de extradición. En Colombia, Zulma Guzmán enfrentaría el delito de homicidio agravado. Un cambio de tema porque quedó definida la ubicación de los logos de partidos, movimientos y coaliciones en los tarjetones para el Congreso de la República de cara a las elecciones del año entrante. Hoy la registraduría realizó el sorteo. Hoy, durante toda la mañana, estuvimos llevando a cabo el proceso de sorteo en presencia de la Procuraduría, de la Contraloría, de las organizaciones políticas, de la tarjeta electoral final de Senado, es decir, tal y como estará presentada para las próximas elecciones de Senado de la República. Esta ya es la tarjeta definitiva para el próximo año, no hay modificaciones de ninguna naturaleza y luego será el documento igual a este en el que votarán para cada Senado de la República el año entrante. Los regalos de hoy tienen que ver con transporte, aves y plata. ¿Para quién serán? Mucha noticia para un 18 de diciembre, pero aquí seguimos acompañándolos a todos. Ustedes ya lo saben, la información también está en noticiasrcn.com.